Hola, hola amigos, bienvenidos sean todos un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 1 de agosto del año 2025 y esta será una actualización del conflicto de Ucrania. En especial vamos a referirnos a lo que viene siendo muchísima información sobre el terreno. El ejército ruso pues se confirman por diferentes medios que en realidad pues ya ha constituido un gran frente en lo que viene siendo la parte sur de Pokrovsk. También avanzan en lo que viene siendo el oeste de Komar y por supuesto en la parte este y en la parte norte lo que viene siendo las localidades o ciudades de Siverts y también lo que viene siendo en la región de Sumy. Pero antes de comenzar, yo quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Comenzando directamente con la información, el día de hoy teníamos ya información relevante de lo que viene siendo la región de Sumy. Recordemos que hace días pues no teníamos información sobre lo que venía siendo ya esta región, sobre todo el frente de lo que es pues la fortaleza de Yunakivka y también las localidades de Kindrachivka, Andrivka, Barachino, que vienen siendo localidades que son objetivos del ejército ruso y del ejército ucraniano en el momento. El día de hoy se ha comunicado por diferentes medios de que el ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues han realizado un movimiento, lo que viene siendo el norte de Andrivka, constituyendo pues un gran avance en lo que a ellos se refieren, si lo podemos decir de esta manera también. Lo mencionaba el medio de Suriyat Maps, que el ejército ruso pues habría sido expulsado de lo que viene siendo la localidad que mencionamos anteriormente, pero pues como tal el ejército ruso está bombardeando lo que viene siendo las posiciones en Andrivka y Kindrachivka con diferentes misiles y artillería. En este video, en esta parte acá exactamente, podemos ver cómo geolocalizando la posición, podemos ver que hay una zona de agua, ¿no? Y esta zona de agua pues pertenece a lo que viene siendo el norte de Andrivka. En este caso vemos como la carretera cruza por este espacio de agua y pues en este punto está cayendo lo que viene siendo las bombas que se lanzan desde los que anteriormente o que se les llama denominadamente los Katyusha, ¿no? También pues el ejército ruso está bombardeando con drones, está atacando todo tipo de lo que viene siendo la logística del ejército ucraniano en todas estas zonas forestales, todo lo que tiene que ver con el norte de Andrivka. Recordemos que el ejército ruso pues habría sido expulsado de las zonas forestales que tenemos acá en el norte y el ejército ucraniano habría tomado posiciones en toda esta zona forestal, pero que anteriormente habrían tenido que realizar un retroceso en este punto hacia la localidad, hasta el centro de Andrivka, por supuesto, verse asediados con todo tipo de artillerías y bombas en este punto. También en la parte norte de Kindrachivka, recordemos que el ejército ruso está atacando con bombas FAK-500 y también ya podrían atacar directamente Kindrachivka con todo tipo de artillería y bombas aéreas. Bombas, la mayoría digamos que son bombas planeadoras las que se usan hacia estas localidades como las FAC. Y bueno, esto sería lo que constituye la información de estas localidades, Andrivka y Kindrachivka, teniendo en cuenta pues que también el ejército ruso ha realizado digamos, un bombardeo en lo que viene siendo la ciudad que queda al norte. Recordemos que esa localidad de Shostak, pues ha sido, digamos, testigo de muchos bombardeos que ha realizado el ejército ruso en este punto, principalmente a lo que vienen siendo fábricas y también acá vemos cómo cae este proyectil hacia un hangar que aparentemente, pues, era un depósito de municiones y de drones. También el día de ayer vimos cómo, pues, se realizaban estas operaciones en Kharkov, lo cual, pues, quiere decir de que el ejército ruso está dando muy duro a lo que viene siendo los depósitos de municiones, a lo que es, pues, por supuesto, toda la logística del ejército ucraniano en esa parte. La siguiente información, nos vamos hacia la región de Kharkov. Recordemos que lo que viene siendo todo el este de Kupiansk, pues están avanzando el ejército ruso en torno a lo que viene siendo constituir un gran frente que se le llamaría todo el lado este de Borova y también al lado oeste y parte norte de Kupiansk estarían avanzando constantemente. La información que tenemos el día de hoy pues viene siendo donde se juntan estos tres oblasts, tanto de Lugansk como también el Oblast de Kharkov y hacia el sur el Oblast de Donetsk. En este caso, pues la información es que
En Grikivka, pues el ejército ucraniano ha realizado un movimiento hacia la parte de las afueras de la zona sur de la localidad de Grikivka, teniendo en cuenta que el ejército ruso habría avanzado el día 24 de julio hacia todas ya estas zonas forestales y habría capturado parte de todas esas fortalezas que se encuentran en este punto. Ahora, teniendo en cuenta eso, pues el ejército ucraniano habría mantenido las posiciones en lo que viene siendo estas zonas forestales y por supuesto habría realizado un movimiento el día de hoy por toda esta zona forestal y se habrían asentado en las afueras de esta localidad. Así lo mencionaban un medio que situamos a diario, el medio de Mapping of Telegram, pues nos informaría de que el ejército ucraniano está ya realizando avances en este punto. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, recordemos que en Rupkodo el ejército ruso sigue combatiendo con las unidades de élite del batallón Azov que se encuentran en esta zona. Y que Karpivka, el ejército ucraniano también, unidades Azov en esta parte, pues habrían liberado parte de la localidad desde el lado norte, pero resulta y sucede que la información el día de hoy, pues es que el ejército ruso habría avanzado en la zona sur de Selenadolina y también habría avanzado en lo que viene siendo la parte sur de Karpivka, lo cual constituye un gran avance hacia donde habrían migrado las tropas que se encontraban en Selenadolina días anteriores y se habrían situado en Shakdrik-Holubek. Y bueno, ya esta localidad, recordemos que esta era la localidad que decíamos, este es el siguiente objetivo del ejército ruso en este punto, teniendo en cuenta la dirección en cómo se están avanzando, valga la redundancia, sobre el avance hacia el lado sur que constituye por supuesto todo el frente del imán. Y en el frente del imán, Kolodiasi, pues también lo informarían, digamos, otros medios, como por ejemplo el medio de Suriyan Más, también nos informaría de que en esta zona, pues, de Kolodiasi, el ejército ruso estaría establecido en el 50% de esta localidad y también habría avanzado en lo que viene siendo el sur de Selena Dolina. También el medio de Anatoly Rado, pues, nos informaría sobre este movimiento tomando las zonas forestales a las afueras de las primeras casas de esta localidad, una localidad que es muy importante ya que desde esta zona pues se pueden intervenir en lo que viene siendo ya el suministro del Limán o la logística entre el Limán y Borova. En este caso, pues toda esta ruta se vería interrumpida por la toma de esta carretera que pues sería más o menos es toda esta línea 40, de 43 a 45 kilómetros. Entonces toda esta línea pues se vería ya interrumpida en este punto. Recordemos que días anteriores en nuestra última actualización es Viatorix estaría siendo asediada por también mucha fuego y artillería del ejército ruso en este punto. Teniendo en cuenta eso, pues el ejército ucraniano también ha tenido otro pequeño logro el día de hoy defendiendo Toirsk. Recordemos que la localidad, este distrito que ya queda poco en pie, pues esta es estratégicamente, perdón, muy importante porque desde ese punto pues ya no queda nada más que avanzar en una carretera que solamente tiene alrededor de 8 kilómetros y medio aproximadamente hacia la ciudad de Limán y desde este punto pues el ejército ruso trataría de realizar sus avances. Así, bueno, recordemos que también bueno, al norte, aquí veríamos ya Kolodiasi como el ejército ruso estaría tomando la mitad de esta localidad y en Toirske pues veríamos cómo se están intercambiando avances y bueno, unas tropas retroceden mientras que las otras avanzan por otro lado, por supuesto tratando de siempre de rodear las tropas que avanzan, pero que bueno, el ejército ucraniano debe de aprender o debería de aprender de todo lo que ha sucedido en muchas partes del frente, que no se debe dejar encerrar, es mejor retroceder, no dejarse encerrar para no ser totalmente exterminado. La siguiente información pues constituye toda la zona este de Lugansk con el Oblast de Donetsk. Recordemos que ya parte de Lugansk pues solamente faltaría esta zona en el norte y los pequeños tramos que quedan en el frente norte de Ruvkodo. La información en este punto, queridos amigos, pues sería el medio de Anatoly Rado, primordialmente y principalmente sería la primera información del día. Nos llegaba muy en la mañana, nos comentaba de que el ejército ruso pues habría como tal controlado la fortaleza que se encuentra en esa zona y habría avanzado otra vez hacia muy cerca de todas estos dos bastiones, estos dos lagos, perdón. Y bueno, en este punto tomaría el control de toda esta carretera que por supuesto ayuda al suministro de las tropas que se encuentran en el norte, que recordemos que todas estas
estas vías están siendo asediadas por los drones FPV rusos, por todos estos operadores que se mantienen en toda esta zona, pues el ejército ruso habría cortado ya otra vez la logística del ejército ucraniano en esta parte, no solamente el medio de Anatoly Rado, sino que también el medio de Diken se mencionaba de esto, pues, y nos avisaba y nos decía, hey, a la zona sur también se están realizando movimientos, y de esta zona sur, pues, también en la zona norte, incluso miren que nos indica cómo ya toda esta parte que constituye la zona sur de este lago, pues estaría siendo capturada por el ejército ruso el día de hoy. Y bueno, ya no faltaría mucho para ver el ingreso de las tropas en este frente de Sivers. Y eso, por supuesto, es lo que está tratando el ejército ucraniano de no dejarse, o sea, de que las tropas rusas no tomen posiciones en Sivers porque sería ya un poco complicado retirarlas, ¿no? Pero al lado sur también múltiples fuentes nos informaban de que efectivamente el frente de Sivers se está moviendo muy calientito y que el ejército ruso habría avanzado hasta una curva forestal y también tenemos la información audiovisual de ello. En este punto trabajarían diferentes brigadas, las 123 principalmente, estarían trabajando en todas estas zonas forestal, o bueno, lo que queda de todas estas zonas forestal. Este es un video de un combatiente ruso pues que avanza a tomar, a poner una bomba en lo que viene siendo una fortaleza ucraniana y por supuesto hay imágenes de cómo mueren incluso también algunos ucranianos, pero acá vemos cómo estalla directamente toda esta, y si vemos toda esta fortaleza, queridos amigos, esta fortaleza está totalmente bajo la tierra, solamente tiene unas pequeñas entradas, unos pequeños agujeros y están totalmente cubiertos, incluso no se podría ver, si cualquiera pasa por aquí pues no sabría de que en este punto hay una fortaleza, pero esto por dentro pues tiene, es un gran eje de salidas estratégicas, lo cual dificulta pues la toma de múltiples, bueno, una ciudad tan importante como Sivers, ¿no? Que es muy, muy importante por supuesto, pero bueno, teniendo en cuenta todo eso, el ejército ruso pues trata de dar su mejor esfuerzo y lo hacen constantemente, vemos como incluso el combatiente ruso pues se acercaba como si nada, como si ahí no hubiera nadie, con mucha tranquilidad, pero bueno, después llega y coloca el pequeño dispositivo explosivo y por supuesto hunde toda esa fortaleza y si adentro se encontraba alguien pues también los hundió. Acá vemos la destrucción, una destrucción muy importante y pero bueno, esto corrobora qué tan buenas están y qué tan eficientes están siendo lo que vienen siendo las fortalezas en estos puntos, más que nada de ciber, y por supuesto no descartamos de que así sean en la mayoría de frentes, entonces es muy importante e interesante tener esto en nuestro análisis. Recordemos que el ejército ruso ya ha liberado o ha tomado, o como le quieran decir, como personalmente le quieran decir o llamar, pues la cosa es que el ejército ruso ya ha tomado el territorio en Chasiv Yar y a las afueras del microdistrito de Shevchenko, que vendría siendo ya las afueras de Chasiv Yar, y ya estaría casi que Chervone estaría totalmente capturado, o sería ya lo siguiente. Desde este punto el ejército ruso va a avanzar muy ligero, yo creo que van a avanzar constantemente, van a avanzar muy, 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 muy rápido, porque ya tienen, posiblemente descansen unos días, pero cuando empiecen a avanzar en este frente, amigos, vamos a ver un ejército ruso muy, muy afanado por tomar posiciones ya a lo que viene siendo la parte noreste de Konstantinovka. En este punto, pues, diferentes medios, principalmente nos enfocamos en el medio Dipkey, que nos informaba la captura ya de otra zona forestal y en la zona sur ya como tal la captura de una zona de fortificaciones que se encuentran protegiendo la carretera el norte de Stupochny. En Stupochny, pues recordemos que ya ha caído días anteriores y ya en este punto, queridos amigos, pues el ejército ruso ya solamente tendrá que avanzar de zona forestal en zona forestal y así sucesivamente para ir tomando las posiciones por todas las carreteras y por supuesto liberando o ocupando, como ustedes le quieran llamar, las posiciones del ejército ucraniano en esta zona. Ya la parte, el 100% de Chasiv Yar es del ejército ruso, por supuesto, pero recalcamos los movimientos que el ejército ruso ha realizado el día de hoy. La siguiente información, queridos amigos, constituye todo lo que viene siendo el frente de Rusiyar, Poltavka, Volodymyrivka, Shakhube, Novoshakube y Vilne, también lo que viene siendo Nikorarivka y Dorchine, que está en este punto, ya la total captura de Fedorivka, Rakshino, un montón de localidades, o sea, alrededor de casi 15 localidades en este punto, que han sido tomadas por el ejército ruso en días anteriores.
La información nos la traía el medio de Map of Telegram, que nos informaba de que efectivamente ya el ejército ruso está teniendo presencia en todas las localidades que protegen la carretera de la vía por la parte norte de Pokrovsk. Recordemos que días anteriores informábamos cómo en esta zona pues estaban o están, porque no lo sabemos, pues aparentemente han dejado avanzar el ejército ruso muy fácil. Es muy probable que todas estas unidades, todas estas brigadas aquí, la 425 Regimiento, también el 91 Batallón Antitanque, el 210 Regimiento de Asalto, también lo que viene siendo pues la 14 Brigada Operativa de la Guardia Nacional, todas estas unidades, todos estos regimientos pues no sabemos dónde están, o sea, dónde están que no hacen nada, posiblemente estén ya en Biliskuchne y también en Rudichne y por supuesto el ejército ruso ya está tomando las posiciones en Chervoni que viene siendo las primeras casas, las primeras zonas de la localidad de Rudinske. Todo esto constituye el frente norte de Pokrovsk o también en este caso pues Mirnograd, que viene siendo este microdistrito o digamos el pueblo de Mirnograd de Pokrovsk, ¿no? Porque recordemos que en Pokrovsk pues ya el ejército ruso ya está dentro totalmente, o sea, ya no hay forma de evitar que eso suceda o de que eso es así, pero lo que más interesa es que el ejército ruso en esta parte está ya avanzando hacia los objetivos planteados que especulábamos en los días anteriores. Decíamos, ya hay alrededor de 10 localidades en todo lo que viene siendo este frente, el frente de Bilinske y Rodishke, ya todo este frente pues ha sido evacuado y el ejército ruso parece que sí se encamina hacia esa zona. Ya cortaron esta primera carretera que conducía la logística hacia Konstantinovka, así que ya han quedado totalmente interceptados las unidades o los carros, los operativos, la logística que transite por toda esta carretera hacia Konstantinovka y por supuesto ya va a ser interceptada toda la logística que cuida o ayuda pues a las unidades que se encuentran en Pokrovsk. Totalmente esta carretera que estoy señalando, toda esta zona, pues el ejército ruso muy pronto ya tendrá control de todas estas vías, lo cual significa una gran pérdida logística para el ejército, tanto logística como estratégica de defensa para el ejército ucraniano. Muy de malas, muy salados, pero bueno, muy mal. Defendido toda esta zona. Bueno, también hay que recalcar de que el ejército ruso pues supera en número al ejército ucraniano. También el medio de Ifken se hacía eco de ello y más en la parte sur de Pokrovsk pues el medio de Ribonkor o del Comité Z, el oficial del Comité Z pues nos informaba cómo efectivamente la zona que nosotros habíamos catalogado como una zona que probablemente ya habría sido capturada pero que no teníamos la información, pues efectivamente ya toda esta zona fue capturada. Es por eso que esta zona pues ya no es un objetivo ruso, ya fue el objetivo ruso. Y recordemos que el día de ayer pues también mencionábamos como el ejército ruso se habría abalanceado hacia esta fábrica, también habría tomado posiciones hacia el oeste de esa zona, hacia el norte, habrían cruzado los ferrocarriles y toda esta zona ferroviaria habría sido ya objetivo del ejército ruso, también habrían avanzado. Es muy probable que ya toda esta zona pues de acá esté siendo totalmente operacional para el ejército ruso en las próximas horas, en los próximos días. También veíamos cómo la información corroboraba de que efectivamente el movimiento hacia el sur significa una total captura de toda esta zona porque ya el ejército ruso tendría control de toda esta zona sur y bueno, teniendo en cuenta todo eso, también al lado este, pues habrían avanzado las tropas del este hacia el sur, habrían tomado una pequeña desviación del norte a sur. Y bueno, teniendo eso en cuenta, también tenemos la información no solo de este medio, sino del medio de Divken, que confirma de que ya ha caído toda esta zona, toda esta área, y por supuesto nos mostraba información audiovisual de cómo el ejército ruso pues no está teniendo mucho impedimento en avanzar en todas estas localidades aledañas al centro, al corazón de Pokrovsk, que constituye un gran avance, por supuesto, de lo que viene siendo las tropas rusas en esta zona. Y bueno, teniendo esto en cuenta, todo este frente se está moviendo demasiado, solamente quedaría esta ruta de suministro, la carretera E50, que suministraría a Pokrovsk desde el lado noroeste. Más allá de todo esto, la información siguiente viene siendo un poco más al sur. Recordemos que ya aquí en la región de Dnipropetrovsk, pues el ejército ruso sigue controlando Dachne, pero el ejército ucraniano también sigue, por supuesto, enviando tropas
para tratar de volver a capturar pues esta localidad, ya que fue su primera derrota en este punto. Y el medio de Anatoly Rado nos mostraba esto, nos mostraba esta información de que no habría sucedido ningún avance, un avance sustancial en esta zona, pero que bueno, por lo menos el ejército ucraniano sí está realizando movimientos en esta zona, estaría dirigiéndose hacia acá. También pues informarían de que se estaría movilizando el ejército ruso hacia lo que viene siendo la parte oeste desde la parte este. Esa información pues nos la corroboraba el medio de Surya Maps con esta información, lo cual nos decía que el ejército ruso pues muy probablemente también habría avanzado lo que viene siendo toda esta zona, ya habría avanzado en toda esta área. Y bueno, que esta área más que nada pues ya habría sido totalmente controlada por el ejército ruso, pero que recordemos que bueno, ya lo han hecho, ya han realizado muchísimos movimientos en esta zona. Inclusive pues el día 26 habrían avanzado rodeando tropas que se encontraban aparentemente en la frontera protegiendo una fortaleza. Bueno, la siguiente información, teniendo en cuenta lo que viene siendo el medio de Surya Maps, pues nos mostraba el día de hoy cómo el ejército ruso habría avanzado sobre las fortalezas que se encuentran en este punto, entre la mitad de las dos localidades de Andrivka, Klepshovet y Alexandro Drurev. Esas dos localidades estarían siendo pues interceptadas por el centro, una por el norte y la otra por el sur. Y bueno, diferentes medios, tanto el medio DFK nos mostraba cómo el avance habría sido relativamente de esa forma, ¿no? Hasta la carretera, inclusive pues tratando de tomar esas fortalezas, pero después el medio de Surya Maps nos mostraba cómo efectivamente habrían avanzado sobre esas fortalezas ya afuera de esa fortaleza que se encuentra en este punto. No sabemos cuánto durará esa fortaleza, pero teniendo esto, digamos, en perspectiva, si cae esa fortaleza, pues el ejército ruso muy probablemente no se va a quedar ahí, sino que probablemente van a avanzar y van a seguir cruzando la frontera en este punto. Sería lo mejor, ya que por supuesto Andrivka está desconectado porque el ejército ruso ha bombardeado este puente y ha dejado desconectada esta localidad desde el lado de lo que viene siendo pues la región de Dnipropetrovsk. Entonces sería lo mismo tanto avanzar en esta zona acá o avanzar en la localidad. Claramente sería mejor avanzar en esta zona forestal teniendo un poco más de cobertura natural. En ese caso, pues ya sería la última información. Con esta sería la información que cerraríamos nuestra actualización el día de hoy. Eso sería todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes, muchísimas gracias por toda su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a su canal Mapa del Poder para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. No se olviden activar la campanita, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.